Hola, en este tutorial veremos en qué consiste la sintaxis JSX usada con React. JSX o JavaScript Extension es una extensión de sintaxis para JavaScript que se asemeja mucho a XML y HTML. Con JSX podemos crear los elementos que se verán en la interfaz de usuario y que eventualmente forman a los componentes. Eso será algo que veremos en el próximo vídeo. Lo que se busca con JSX es evitar tener que separar el código de JavaScript del de HTML e incluso del CSS, como se suele hacer normalmente. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Muy bien, veámoslo en el código. En el vídeo pasado habíamos creado este elemento h1 que contenía este texto de aquí, y lo hacíamos a través del método createElement de React. Ahora, esto de aquí es sintaxis de JavaScript que usa la biblioteca de React. Sin embargo, en este vídeo la idea es cambiar esta sintaxis por sintaxis de JSX, así que lo que haré será crear un nuevo archivo, el cual voy a llamar intro2jsx.js. Y bueno, en ese archivo voy a colocar el código que usábamos para crear el elemento. Lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí. Muy bien, ahora a nuestra constante headerElement le voy a asignar directamente el h1 con el texto que le teníamos, que era curso de React. Bien, en su forma más simplificada, esto de aquí es la sintaxis de JSX. Es decir, estamos mezclando HTML con código de JavaScript. ¿Y cómo renderizamos ese elemento? Bueno, tenemos que usar entonces React DOM.render y aquí le pasamos el headerElement, que es el elemento que queremos renderizar. ¿Y dónde lo queremos renderizar? Bueno, va a ser en el mismo div que habíamos creado en el vídeo anterior, al cual le habíamos atribuido el ID llamado container. Entonces aquí lo voy a obtener directamente, document.getElementById, y le paso el ID container. Perfecto, guardo los cambios y ahora necesito agregar este script al documento de HTML. Es decir, aquí voy a colocar, por ejemplo, un comentario que diga que este es el script del vídeo 03. Y voy entonces a crear ese script con src y le voy a pasar la ruta al archivo que acabé de crear, intro2jsx. Bueno, voy a comentar este otro para dejar solo el que estamos trabajando en este vídeo. Si guardo los cambios, aquí deberíamos tener el texto que agregamos en el h1 porque estamos renderizando ya el elemento. Sin embargo, no lo tenemos aquí. Si damos clic derecho en inspeccionar, podemos ver aquí en la consola que tenemos un error, y es un error de sintaxis. Está diciendo que él no se esperaba este carácter que está aquí. Es decir, estos caracteres son usados por React para hacer comparaciones son usados por JavaScript para hacer comparaciones de menor y mayor que. Entonces, nuestro navegador, él está confundido. Él dice, oye, ¿por qué estás colocándome código de HTML dentro del código de JavaScript? No entiende esta sintaxis de JSX. Entonces, ¿cómo habilitamos a nuestro navegador para que entienda esa sintaxis? Bien, lo que debemos hacer es agregar una nueva biblioteca. Pero no se asusten, que es bastante sencilla de agregarla y comenzar a usarla. Aquí voy a abrir una nueva pestaña y voy a echar esto para acá un poco. Y aquí vamos a colocar, o voy a colocar, babel.js.io. Y esa es la biblioteca que estaremos usando, se llama Babel. Es un transpilador, que él lo que hace es convertir o recompilar el código que está en JSX para JavaScript, porque JavaScript es el código entendible por el navegador. Bien, entonces si vamos aquí, por ejemplo, a try it out, nosotros podemos, por ejemplo, copiar el código que tenemos aquí de JSX y pegarlo aquí en el editor. Y miren que él aquí me va a dar el equivalente en JavaScript. Miren que usa el método createElement. Es decir, esto es el equivalente en JavaScript y es lo que entiende el navegador. Pero nosotros queremos usar esta sintaxis que es incluso mucho más simple. Bien, entonces aquí en la barra de búsqueda vamos a colocar standalone. Y miren que por aquí aparece Babel standalone. Así que vamos a clicar aquí encima de eso. Y si bajamos un poco vamos a encontrar una sección de instalación. Y en ella vamos a tener este link de aquí
que nos va a permitir usar fácilmente Babel o incluirlo en nuestro proyecto. Entonces voy a echar esto un poco hacia acá y voy a incluir ese link de Babel aquí en el documento de HTML. Entonces voy a colocar, por ejemplo, un comentario que diga que esto de aquí es la biblioteca de Babel y voy a crear un script con src y en la propiedad src le paso ese link. Perfecto. Si guardamos los cambios y volvemos aquí, vamos a tener el mismo error, pero es porque ahora debemos a nuestro script colocarle o agregarle la propiedad type y le tenemos que decir que ahora ya no es texto de JavaScript, sino que es texto de Babel. Con esto, si guardamos los cambios, ya nuestro navegador queda habilitado para entender esta sintaxis de aquí. Y mira que nos está mostrando el título. Ahora, aquí hay un pequeño mensaje de advertencia, el cual les sugiero que por ahora no le presten atención, solo nos está diciendo que no estamos usando Babel en producción, sino aquí para nuestro ejemplo, nuestro primer ejemplo de desarrollo. Entonces les sugiero que no le presten atención, que no nos va a afectar en nada. Bien, ahora, ¿qué otra cosa entonces podemos hacer con la sintaxis de JSX? Bueno, aquí por ejemplo estamos incluyendo el HTML dentro del código de JavaScript, pero también podemos hacer lo contrario. Podemos incluir o insertar código de JavaScript en el código de HTML. Es decir, que si por aquí, por ejemplo, en el título yo quisiera colocar una operación matemática, por ejemplo, como 2 más 1, si guardo los cambios, él me lo va a tomar literal y lo va a mostrar así. Pero si yo quiero es que muestre el resultado de la operación, entonces voy a tener que insertar el código de JavaScript en llaves o entre llaves. Si guardo ahora los cambios, miren que me va a mostrar el resultado de la operación. De esta forma entonces es como logramos insertar el código de JavaScript dentro del HTML. Bien, ahora, todo el código que va a estar entre llaves debe ser una expresión. Y recuerden que una expresión de JavaScript siempre debe retornar un valor, o las expresiones son las que retornan un valor, como una operación matemática o como el llamado de una función. Ahora, ya estamentos como por ejemplo un condicional o un ciclo repetitivo, ellos tienden a no retornar valor, entonces no lo podemos colocar aquí directamente. Bien, miren que por ejemplo, si tal vez creamos una función, bueno, la voy a crear mejor aquí en la parte de arriba, y bueno, va a ser una función, un arrow function, entonces voy a llamarlo por ejemplo video number, y lo voy a hacer igual aquí a una función flecha o un arrow function, y aquí dentro simplemente le voy a colocar que él retorna un valor, va a ser el valor 3. Y aquí, en vez de colocar esta operación, puedo hacer un llamado a esa función, video number. Si guardo los cambios, miren que el resultado va a ser el mismo. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, miren que el propio código de JSX, él puede ser una expresión, o él es una expresión. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podríamos retornar tal vez un elemento como un span y colocamos aquí que este es el vídeo 03. Entonces aquí nosotros podríamos bueno, en realidad no tenemos que cambiar nada de aquí, simplemente guardar los cambios porque aquí estamos llamando a la función, solo que ahora nos va a retornar, bueno, 03, pero está viniendo como un span. Miren que si aquí en elementos nosotros revisamos el body, tenemos aquí el container, vamos a tener el h1 y dentro va a estar el texto curso de React más esta parte que está en el span, o sea, esto que estamos retornando de esta función. Genial. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos también agregarle propiedades, como lo solíamos hacer con HTML. Por ejemplo, si aquí le quiero colocar un ID, puedo colocar el valor de ese ID de manera literal en un string. Por ejemplo, un ID 1 o ID 03 del vídeo 03, por ejemplo. O también lo podemos hacer insertando código de JavaScript. Por ejemplo, para los estilos, nosotros podemos agregar la propiedad style y podemos insertarle código de JavaScript, es decir, entre llaves. Vean que el código de JavaScript siempre está entre llaves.
Bien, entonces tenemos aquí las llaves y podemos colocar las propiedades dentro de un objeto o a través de un objeto de JavaScript. Entonces necesitamos otras llaves para el objeto y ahora sí colocamos la propiedad, por ejemplo, de color. Y vamos a decirle que queremos un color azul, por ejemplo. Si guardamos los cambios, miren que ahora el texto estará azul. Y aquí si revisamos los elementos, vamos a tener aquí las propiedades que le hemos colocado al H1. Muy bien. Ahora nosotros también podemos, por ejemplo, colocarle las propiedades de clase. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, intentamos hacerlo con la propiedad class que siempre hemos usado con HTML, miren que aquí, bueno, primero voy a crear tal vez la clase. Voy a venir aquí al documento de HTML y voy a insertar una etiqueta style. Perfecto, y aquí voy a crear una clase, voy a llamarla por ejemplo, no sé, number color, solo como por hacer la prueba. Entonces aquí vamos a colocar la propiedad color y le vamos a asignar el valor de green, por ejemplo. Bien, si nosotros aquí guardamos y volvemos aquí al código de JavaScript y colocamos aquí en la propiedad class del span esa clase que acabamos de crear llamada numberColor y damos control S, miren que aquí va a funcionar, nos va a mostrar el color verde, el número en color verde. Perfecto, sin embargo, si vamos a la consola, tenemos una advertencia. Él funciona, pero nos da una advertencia bastante crítica y nos dice que esa propiedad class del DOM está inválida, que si yo tal vez quise decir class name. Entonces mira que la sintaxis de JSX sugiere para algunas propiedades cambiar el nombre y usar la notación camel case. Entonces para class, en vez de usar class, vamos a colocar class name. Y si guardo ahora los cambios, mira que el error desaparece y nos va a continuar funcionando. Perfecto, ¿no? Ahora nosotros también podemos tal vez crear jerarquías un poco más complejas. Por ejemplo, aquí voy a colocar un div. Voy a crear un div aquí. Y dentro del div entonces voy a colocar el H1 que teníamos. Lo voy a colocar justo aquí. Perfecto. Entonces mira que ahora hemos creado una jerarquía un poco más compleja. Si yo le doy aquí Control Shift P, puedo formatar el documento. Lo voy a formatar para que él lo organice y lo coloco un poco mejor. Miren que ese formatter que yo tengo, que es con Prettier, colocó aquí unos paréntesis para encerrar la expresión que está aquí siendo asignada a esta constante. Sin embargo, si yo quito estos paréntesis, igual continúa funcionando, no me va a dar ningún problema. Pero pues los voy a dejar porque el formatter que estoy usando lo coloca. Bien, entonces mira que aquí creamos una estructura o una jerarquía un poco más compleja. Es decir, tenemos elementos anidados y aún así pues estamos logrando usar esa sintaxis. Aquí en los elementos podemos revisar en el body. Tenemos el container, el div que acabamos de agregar, el h1 y dentro el texto y el span. Perfecto. Bueno amigos, entonces de manera bastante simple esto es una introducción a JSX, que es una sintaxis que estaremos usando para crear nuestros proyectos con React de aquí en adelante. Así que espero que les haya parecido agradable y que lo hayan entendido. En el próximo vídeo veremos el concepto de componente en React.